Bien, les invito a abrir sus Biblias ahí en el primera a Timoteo. Estamos estudiando esta carta. Recordemos que ya hemos iniciado estudiando ya con el capítulo número 1 de esta carta. El día de hoy vamos a estar meditando en los versículos 18 al 19 del capítulo número 1. Primera Timoteo 1, del versículo 18 al 19. Y voy a dar lectura a esos tres versículos que el día de hoy vamos a abarcar. Dice así la palabra de nuestro Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Bien, una de las cosas que todo creyente debe entender es que venir a Cristo es ser parte de su iglesia. Venir a Cristo generará dificultades, enfrentarás oposición. Es una vida donde hay muchas batallas, ¿sí? Donde quiera que andemos, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en el mundo, donde quiera que andemos, libraremos batallas. Como creyentes habrá muchos momentos, habrá muchas oportunidades donde tendremos que defender la fe de cierta manera. No solamente defender la fe lo podemos hacer al decir, bueno, existe Dios, no, eso es un tipo de apologética, sino defender la fe con nuestra vida, ¿verdad? Defender la fe de una manera en que vean que Dios verdaderamente ha hecho una obra en nosotros. Esta es una manera también de defender la fe. Ahora, recordemos que en la salvación nos hemos cambiado de un bando a otro. Pablo dice ahí en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, estamos ahora enlistados dentro del bando de Dios, por decir así, en la milicia de Dios, como Pablo lo dice aquí en 1 Timoteo. Y esta realidad va a generar conflictos inevitablemente, batallas. Entonces, pero la batalla que tenemos como cristianos es una buena batalla y lo vamos a ver. Pero el fracaso en esa batalla tiene proporciones catastróficas. Entonces, hay un enemigo que está buscando constantemente que fracasemos y que perdamos todas las batallas. Se dice, por ejemplo, en el 2018 que hubo 6,700 suicidios en México. Una estadística dice que en México hay 31 divorcios de cada 100 matrimonios. A nivel nacional, el 17% de los jóvenes ha consumido drogas entre la secundaria y bachillerato. Entonces, diariamente hay personas perdiendo batallas. El joven que contrae una enfermedad venérea, que contrae SIDA, hay muchas personas perdiendo batallas, muchos cristianos incluso perdiendo batallas. Hay muchos divorcios en las iglesias, hay muchos líderes y pastores que han caído. Hace poco me enteré de uno que de una iglesia sana, fuerte, y cayó ese varón, lo disciplinaron. Entonces, claramente Satanás busca atacar constantemente a la iglesia y uno de sus blancos predilectos o estratégicos son sus líderes. Entonces, cuando nosotros como cristianos caemos, él ha sido eficiente en ese ataque contra Dios. Cuando obtenemos victoria, su ataque ha vencido, hemos vencido, ¿verdad? Y no debemos ignorar nosotros la estrategia que tiene Satanás. Él ataca a los incrédulos, por ejemplo, cegándoles del evangelio. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ahí es, el Dios en minúscula es Satanás, ¿sí? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Entonces hay personas incrédulas que no vienen a Cristo porque están cegados. Y Satanás ha hecho una obra en esas personas. Pero también ataca a los que hemos creído en el Evangelio. Eso sin duda, él busca avergonzar nuestro testimonio. Busca que la iglesia se muestre derrotada, que se muestre sin eficacia. Busca destruir nuestra credibilidad. Entonces, ataca a las familias, ataca a los matrimonios, ataca a los jóvenes, ataca a los líderes de la iglesia. Y yo precisamente estoy sintiendo cada vez más los dardos del enemigo sobre mi vida. Cada vez lo estoy sintiendo más. Y cuando un líder cae, la iglesia es afectada grandemente. Entonces, es una buena razón por estar orando por sus líderes. Entonces, los sistemas religiosos, las ideas mundanas, filosóficas, comienzan a invadir cuando sus líderes empiezan a flaquear. Entonces, como iglesia, nosotros desempeñamos un papel importante en nuestra comunidad. Aquí nos tiene el Señor, somos columna y baluarte de la verdad, dice Pablo en esta misma carta. Y entonces, no olvidemos que el propósito de la iglesia es glorificar a Dios primeramente, evangelizar al perdido y edificar al creyente. Esos son los tres propósitos de la iglesia. No debemos perderlos nunca de vista. Hemos sido llamados a servir a Dios de esta manera, a dar testimonio a este mundo a través de nuestras vidas también, de nuestra predicación, pero a través de una vida íntegra, pura, delante del mundo. Entonces, esta carta, aquí en este capítulo ya, entrándonos ya en el capítulo 1 de 1 Timoteo, todo este capítulo 1 está hablando del propósito por el cual escribe Pablo a Timoteo. Ese es el punto de todo el capítulo. Y esta porción que vamos a ver va a cerrar el propósito precisamente de la carta de Pablo a Timoteo. Y vuelve Pablo a dirigirse a Timoteo sobre su encargo de corregir a la iglesia de Éfeso. Y Timoteo debía continuar la obra ahí en ese lugar. Le señala sus deberes ahí. Que como buen soldado debes cumplir tu deber, dice ahí. Y además va a ser un contraste con el naufragio de dos personas ahí, que eran dos líderes que estaban ahí en la iglesia de Éfeso. Entonces básicamente lo que Pablo está haciendo aquí es mandarle o ordenarle a Timoteo que cumpla o que defienda la fe, que cumpla su deber defendiendo la fe. Entonces vamos a ver en esta mañana tres elementos del mandamiento a Timoteo que te motivan a defender la fe. Tres elementos del mandamiento a Timoteo que te motivan a defender la fe. Primero vamos a ver la razón del mandamiento, versículo 18. Segundo, vamos a ver el contenido del mandamiento, versículo 19. Y tercero, vamos a ver las consecuencias de no cumplir el mandamiento, versículos 19 al 20. Veamos primeramente la razón del mandamiento. Versículo 18, vamos ahí en nuestras Biblias, y dice ahí: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y ahí hacemos una pausa. Aquí tenemos un mandamiento a Timoteo. Este mandamiento debía cumplirse a causa del carácter no opcional. Sí, Pablo señala aquí este mandamiento y eso nos apunta a lo que veíamos ya en el versículos 3, si recuerdan, cuando le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y luego en el versículo 5 vuelve a señalarle pues el propósito de este mandamiento. Y aquí en el versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Entonces Timoteo debía mandar en esa iglesia de Éfeso, ordenar a que ya no enseñaran falsa doctrina. Entonces, estas doctrinas se explican en el versículo 7, ahí habla de estos maestros que querían ser doctores de la ley. Luego a partir del versículo 8 hace un paréntesis y explica el uso apropiado de la ley. Y luego Pablo se presenta a sí mismo como el ejemplo supremo de la salvación por gracia, que lo vimos ahí, versículos 12 al 17. Obviamente porque claramente esta carta la iban a leer en la iglesia y lo iban a ver también los líderes. Entonces Pablo se muestra de una manera humilde en que él es un receptor de la gracia de Dios. Entonces, pero ahora vuelve al punto principal, que es el mandamiento que Pablo le está dando a Timoteo, que continúe su ministerio en Éfeso. Entonces este mandamiento, noten, es una palabra militar, ¿sí? Es cuando dice este mandamiento, es una orden militar. Eso indica que no era opcional, ¿sí? Este mandato era de un superior y era algo que Timoteo debía cumplir.
Ahora, a mí me tocó servir en el servicio militar, no sé si algunos de ustedes varones, pero en el cuartel veía yo al capitán que venía y daba órdenes, veía al sargento que daba órdenes y el soldado recibía la orden e inmediatamente tenía que obedecer. O sea, el soldado no decía, bueno, ¿qué te parece si lo hacemos mejor de esta manera? No, no había opción para eso. Tú cúmplelo y obedécelo, y el soldado lo hacía. Entonces, de inmediato, entonces no se puede discutir un mandamiento así, no es opcional. Eso es lo que está Timoteo teniendo aquí, está recibiendo un mandamiento del comandante, por decir así, que es Pablo. Le da esta orden a este joven soldado Timoteo que debía cumplir, entonces tenía esa responsabilidad Timoteo. Entonces, a causa del carácter no opcional, debía cumplir este mandamiento. Este mandamiento también a causa del depósito valioso de la verdad del Evangelio. Noten ahí que dice, este mandamiento te encargo. En el original, esa palabra te encargo viene del mundo de la banca. ¿Sí? Cuando tú vas al banco y depositas dinero, tú estás confiando en la institución bancaria que va a cuidar de tu dinero. Entonces, esto lo vemos también, por ejemplo, en 1 Timoteo 6, versículo 20, cuando le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Esto habla de que a Timoteo se le había dado algo muy valioso. Entonces, cuando tienes algo valioso, no se lo puedes confiar a cualquiera. Tú no le confías tus hijos pequeños a cualquiera, ¿verdad? Entonces, cuando se te confía algo valioso, debes responder a eso que te están encargando. Un comentarista dice que esta palabra siempre implica que se ha depositado una confianza en alguien por la que se le pedirá cuentas. Y eso es lo que estaba recibiendo Timoteo. Esto te encargo, ¿verdad? El Evangelio es algo tan valioso porque se nos ha confiado y es algo por el cual rendiremos cuentas. Y vemos también en 2 Timoteo 2.2 también, que Pablo hace esta referencia también. 2 Timoteo 2.2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese era el proceso de multiplicación que enseña Pablo. Timoteo había recibido enseñanza de Pablo y Timoteo ahora debía encargar a otros hombres y dice que debía transmitir esta enseñanza no a cualquiera, sino a hombres fieles que entiendan que son responsables, ¿sí?, de esta encomienda. Entonces, hermanos, todos tenemos, como creyentes, somos responsables de este evangelio, de cómo lo estamos transmitiendo con nuestra boca y con nuestras vidas, ¿sí? Esto no es algo opcional, no somos voluntarios aquí, tenemos el deber de servir a Cristo. Y noten, este mandamiento está en una relación de calidez, como lo vemos en la manera en que Pablo se dirige a Timoteo. Le dice, hijo Timoteo, ¿se dan cuenta? Hijo Timoteo. Entonces, Timoteo debía obedecer este mandamiento a causa de la relación de discipulado que tenía Pablo con Timoteo. Entonces es como una apelación, ¿verdad?, a la calidez de la seriedad de este mandamiento, una apelación a esta calidez de relación que tenían entre ellos. Y esto habla de que ellos tenían una relación muy estrecha, muy cercana. Entonces está en un contexto este mandamiento, en un contexto de una relación de discipulado. Muchas veces se nos olvida que estamos bajo un contexto de relaciones, ¿sí? Muchas iglesias se enfrascan tanto en activismo que se les olvida tener relaciones de discipulado. Y no somos capaces de ver que hay maneras, ¿verdad?, que debemos estar relacionándonos mutuamente, y no somos capaces de ver en qué está luchando nuestro hermano o nuestra hermana. ¿Qué batallas está librando en su vida? No sabemos cómo ayudarnos mutuamente. Tenemos miedo de abrirnos y compartir nuestras vidas. Tenemos miedo de que otros sean honestos con nosotros. Y Pablo conocía, ¿verdad?, los temores que tenía Timoteo, porque tenían una relación de discipulado, una relación muy cercana, donde platicaban, donde conversaban. Y por eso a eso está apelando Pablo aquí a Timoteo. Y noten que el nombre de Timoteo significa, creo que ya lo habíamos mencionado, honra a Dios. Son dos palabras, el nombre de Timoteo, que es Time, que quiere decir honor,
Y teos significa Dios, así que Timoteos quiere decir honor a Dios. Y es como si Pablo le estuviera diciendo, vive tu nombre, Timoteo, honra a Dios en ese lugar. Entonces nosotros somos llamados cristianos, ¿no es así? Cristianos, y somos del rebaño de Cristo, así que debemos ser fieles a ese nombre, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, se te ha confiado algo muy valioso, Timoteo. Sé lo que estás luchando, sé por lo que estás pasando, pero yo te exhorto a que cumplas este mandamiento. Además, noten otra cosa bien importante aquí. Este mandamiento debía cumplirse a causa de la confirmación de la iglesia. Noten que dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Es interesante lo que dice aquí Pablo. Pablo refuerza este encargo, este mandamiento, recordándole a Timoteo que ese mandamiento estaba en base o en armonía a las profecías que se habían hecho en cuanto a él. ¿Cuáles profecías? Esa es la pregunta. El texto no lo dice, ¿sí? El texto no me lo dice. Pero podemos entender algo a través de otros pasajes. Esto probablemente sucedió como vemos allá en Hechos capítulo 13, versículo 2. En Hechos capítulo 13 dice ahí está la iglesia en Antioquía, y dice ahí ese texto, ministrando estos al Señor, está la iglesia reunida, dice, está ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Noten, no dice cómo lo dijo, simplemente el texto dice, lo dijo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y ahí vemos el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia reunida. Vemos a líderes sirviendo de una manera como sacerdotes de la iglesia, en el contexto de una iglesia. Y vemos el llamado de Pablo y Bernabé, quienes fueron enviados por la iglesia, y vemos ahí que inicia el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, estas profecías que se mencionan en 1 Timoteo, es muy probable que tengan que ver con esta ordenación que tuvo Timoteo en aquel lugar llamado Listra, de donde él venía. Entonces, cuando Timoteo se unió al primer viaje misionero con Pablo, entonces Pablo no llamó a Timoteo, sino que soberana y sobrenaturalmente el Espíritu Santo, a través de profecías, a través de profetas, confirmó el llamado de Timoteo. Entonces, y Pablo está apelando precisamente a ese llamado. Timoteo, recuerda que se hicieron profecías en cuanto a ti. Dios te habló, ¿sí? Tienes un llamado, así que, y este llamado estaba en el contexto de la iglesia. Entonces, la iglesia reconoció el llamado de Timoteo, reconoció los dones de Timoteo que ya estaba sirviendo en la iglesia, y ellos confirmaron esos dones y confirmaron el llamado de Timoteo. Y de ahí, obviamente, la iglesia lo envió junto con Pablo al viaje misionero. Entonces, su llamado fue en base a estas profecías. Noten ahí 1 Timoteo 4:14, que también hace referencia a esto. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ahí los líderes de la iglesia, de los ancianos, impusieron sus manos simplemente en señal o simbólicamente en señal de reconocimiento del llamado de Timoteo. Y eso era lo que hacían en aquel tiempo. Entonces esto probablemente se refiere a esta confirmación, ¿verdad? Que tuvo Timoteo de sus dones, de que Dios lo había llamado. Entonces Timoteo estaba ministrando en Éfeso y debía ejercer esos dones que ya se le habían dado y que habían sido ya confirmados por profecías o mediante profecías. Entonces los dones son dados por el Espíritu Santo soberanamente a los miembros de la iglesia de Cristo. Y esos dones indican el lugar que Dios te tiene a ti dentro de la iglesia. Entonces tú puedes hacer cosas que yo no puedo hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes ciertos dones que a lo mejor yo no tengo. Entonces, cuando tú sirves en base a tus dones, vas a servir con gozo, porque Dios te está colocando ahí, te está preparando para ese lugar. Porque Dios te ha equipado y tú puedes servir ahí. Entonces, la pregunta que surge a menudo es, ¿cuál es mi don? ¿Cómo sé cuál es mi don? Bueno, lo que no debes hacer
primeramente no esperes recibir revelación ni esperes profecías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de Timoteo fue algo excepcional. Recuerden que el Nuevo Testamento no estaba escrito aún, se estaba escribiendo apenas. Entonces, ¿qué tienes que hacer para saber y conocer tu don? Servir en la iglesia. Busca maneras de servir en la iglesia y Dios te mostrará tu don. Esa es la manera en la que puedes tú conocer si tienes un don, o más bien cuál es tu don, porque si eres cristiano todos tienen un don. ¿Okay? 1, 2 o 3 o los que sean, pero tu don o tus dones los vas a ver o se te mostrarán en el contexto del servicio. Y así se le mostró a Timoteo. Él estaba sirviendo ya en la iglesia. Entonces, y así se le confirmó su llamado. Entonces, el don o los dones, recuerden, indican el área donde Dios quiere que tú le sirvas. Además, no debemos dejar de servir en ciertas áreas solo porque decimos que no tenemos ese don. Por ejemplo, algunas personas se evaden la responsabilidad de evangelizar, ¿no? Dice, yo no tengo el don de evangelismo y por lo tanto, hermano, no me mande a testificar, no me mande a evangelizar, ¿no? O yo no tengo el don de ayuda, así que yo no puedo involucrarme en estar acomodando sillas o barrer o limpiar los baños o trapear, ¿verdad? Simplemente lo que esto significa es que algunos son más capacitados que otros, pero todos somos llamados a servir. Ahora otra cosa, Dios no te va a pedir algo, que hagas algo en contra de su palabra. Los dones se ejercen dentro del orden establecido por Dios. Si Dios te da el don de enseñanza, debes ejercerlo en el orden establecido. Una mujer que no puede ejercer su don de enseñanza, si lo tiene, constituyéndose pastora, ¿ok? Porque eso va a ir claramente en contra de la palabra de Dios. La Biblia no enseña que la mujer pueda ser pastora, mas esto no niega que algunas mujeres tienen don de enseñanza. ¿Sí? Muy importante entender eso. Ese don lo van a ejercer en el orden establecido por Dios. Y veremos más adelante capítulo 2 y capítulo 3 sobre este punto, porque eso es lo que está tratando la carta también. Actualmente los pastores no son llamados de la forma en que lo fue llamado Timoteo. Eso también es algo interesante que debemos entender. Tenemos las escrituras que nos dan la instrucción necesaria sobre cómo deben colocarse ancianos en una iglesia. Y eso también lo vamos a ver en capítulo 3 de Timoteo. Por el momento podemos decir que si algún hombre tiene el deseo de servir como pastor y la iglesia reconoce que ese deseo es genuino y tiene capacidades, tiene carácter, entonces puede servir como pastor en una iglesia. ¿Sí? No se da por herencia el pastorado, no se da por dedazo, ¿verdad? No es porque a todos nos cae bien esta persona y por eso la vamos a poner. No es porque la familia que tiene más poder en una iglesia coloca un pastor, no es por eso. Es simplemente porque la iglesia reconoce sus dones, su llamado, sus capacidades y su carácter. Así es como se coloca a un pastor. Entonces el llamado de Timoteo estaba en el contexto de la iglesia, muy importante. Entonces ningún ministerio está fuera de la iglesia, ¿ok? El reconocimiento de Timoteo fue en ese contexto de la iglesia local. Por esto es que si hay un misionero, este misionero debe pertenecer a una iglesia, ¿ok? No puede hacerlo sin el respaldo de una iglesia local. Pablo nunca estuvo fuera de una iglesia, ¿sí? Timoteo nunca estuvo fuera de una iglesia. En la iglesia de Antioquía fue enviado el apóstol Pablo a un viaje misionero. Entonces, el misionero debe tener pastores que lo respalden, debe tener sumisión a ellos, debe pertenecer a una iglesia local. Entonces, si tú eres miembro de esta iglesia, quiere decir que has sido reconocido como un creyente genuino, bautizado, comprometido con el ministerio de la iglesia y por eso ejerces tus dones en el servicio de esta iglesia. No al pastor, sino a la iglesia, en base a los principios, obviamente, bíblicos, doctrinales que tenemos nosotros como iglesia. Así que tu vida y tu ministerio hablan de esta iglesia. Si tienes mal testimonio, vas a afectar a todos en esta iglesia. Por eso es muy importante esto. Entonces, a causa de todos estos puntos que mencionamos ya, encontramos la razón de este mandamiento que Timoteo debía cumplir. Ahora veamos, en segundo lugar, el contenido del mandamiento. Vean ahí el versículo 18. Le dice Pablo que milites por ellas la buena milicia. La Biblia de las Américas se lee, pelees la buena batalla.
Este también es un término militar. Básicamente significa servir en campaña militar. Es lo que está diciendo. Noten, es una campaña militar, no es una batalla aislada, ¿sí? Es una campaña, una guerra con múltiples batallas. Esa es la idea. Permanente, es una campaña permanente, es una carrera como de un maratón, no de 100 metros, sino es un maratón, ¿ok? Eso es el contenido del mandamiento aquí. Eso indica que el mandamiento a Timoteo implicaba una ardua batalla, ¿sí? Y eso habla de heridas, habla de dolor, habla de cansancio, habla de esfuerzo, habla de disciplina, porque todas esas ideas están precisamente dentro de la idea de ser soldado, ¿verdad? Entonces, lo que debía hacer Timoteo en Éfeso era arduo. Él se enfrentaría pues a los falsos maestros que había ahí, tenía que corregir muchas cosas, como vamos a ver más adelante. Él tenía que también corregir ciertas doctrinas, tenía que corregir ciertas conductas. Entonces tenía que hacer una labor que abarcaba muchas áreas dentro de la iglesia. Entonces por eso había batallas. Y noten que estas batallas están en el contexto de una iglesia. Todos tenemos batallas. Una de estas batallas van a estar dentro de la iglesia, otras van a estar fuera, otras van a estar dentro de tu propia familia. Entonces, servir a Dios es un campo de batalla permanente. Y en el momento en que tú te comprometes en esa campaña militar, que es a través de la salvación, a través de que tú vienes a Cristo, en el momento que tú te conviertes, tú estás en una campaña militar y el diablo y sus demonios van a poner su mira en ti, sin duda. Y tienes que darte cuenta que la guerra no es fácil. Él buscará que haya bajas en la milicia, que haya desertores en la milicia. Algunas personas se vienen entusiasmadas en el ministerio, pero luego se cansan, ya no sirven, y otros se entusiasman porque llegan los problemas. Es que mis hijos, es que mi matrimonio, es que mi trabajo, ¿sí? Y entonces dejan de servir. Otros, cuando son criticados, dicen, no, pues ya no voy a servir. Tengan por seguro que cuando uno sirva va a ser criticado y hay que estar preparado para eso. Muchos ya dejan de servir porque no ven resultados, ¿verdad? Y no ven resultados instantáneos y dejan de servir. Entonces todos estos problemas tienen solución, hermanos, pero tenemos que darnos cuenta que servir a Dios es una campaña de por vida y no hay vacaciones, ¿sí? No hay vacaciones. Nuestro hermano estaba vacacionando, pero no hay, en la vida cristiana no hay vacaciones, hermano. Sí, no hay vacaciones. La lucha de Timoteo era contra estos hombres que estaban distorsionando la verdad, y obviamente no es algo que él tenía que ir a pelearse a puño limpio, no, eran luchas. Para él también era una lucha porque él también estaba batallando. Pablo conocía muy bien el carácter de Timoteo, tendía a ser un tanto tímido, se veía intimidado por la situación. Entonces yo creo que todos podemos vernos de cierta manera como Timoteo. Entonces, noten que Pablo llama a esta batalla la buena milicia. Esa palabra es interesante. Buena milicia o buena batalla. La palabra es kalos en el original. Significa noble o excelente. Eso quiere decir que es algo atractivo. O sea, no venimos a esta batalla de mala gana. No venimos en una actitud derrotista, ¿verdad? O diciendo, oh, estaba mejor que antes. No, venimos ilusionados, venimos gozosos, dispuestos. Es una batalla que vale la pena pelear. La mejor causa por la cual morir es esta, ¿sí? Entonces vale la pena dedicar y gastar e invertir tu vida en esta campaña militar. ¿Recuerdan cuando Pedro y Juan fueron azotados allá en el libro de los Hechos? Por predicar el Evangelio, obviamente. Lo vemos ahí en Hechos capítulo 5, versículo 41. Y después que ellos fueron azotados, ellos salieron, dice el versículo 41, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es decir, ahí el nombre es mayúscula es el nombre de Cristo. Todos los días, lo dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fueron azotados por predicar y siguieron predicando. Ellos entendieron, ¿verdad?, que esta lucha, esta batalla era noble,
valía la pena. Y esto es una campaña militar 24/7, es decir, 24 horas, los 7 días de la semana. Servir a Dios es así. 2 Timoteo 2:4 dice, 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, los negocios de la vida ahí son los asuntos terrenales, ¿sí? Los asuntos terrenales quedan en segundo plano. Esa es la idea. Cuando alguien se preocupa más por eso, es probable que esté engañado en cuanto a su salvación. Noten que en la parábola del sembrador, ahí en Mateo capítulo 13, versículo 22, ahí habla de uno que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, el afán de este siglo, las riquezas o los negocios de la vida, como dice Pablo en 2 Timoteo 2, esas cosas hacen que una persona que dice amar a Dios o que dice que se ha convertido a Cristo le impida servir fielmente a Dios. Cuando ponemos mucha atención a esas cosas, nos distraemos con todo eso, somos propensos a dejar de servir a Dios. Y por eso dice Pablo, ninguno que entra en esta milicia se va a estar preocupando por las cosas del mundo. Lucas 9:23, claramente el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Y tome su cruz cada día y sígame. Esto habla de una entrega total, ¿sí? No es una entrega a medias. La salvación es una entrega total. Y si nosotros pensamos que el ministerio, que servir a Dios es un ministerio sin conflictos, estamos imaginándonos o estamos viviendo en una fantasía. No es así. Si Dios te pone, por ejemplo, en una situación en la que sabes que tienes poco tiempo de morir, ¿qué quisieras poder decirle a la gente de la que te estás despidiendo? Para el soldado fiel sería lo mismo que dijo Pablo en 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Qué buen epitafio es ese, ¿verdad? En nuestras tumbas sería, ¿desearías esto de ti? Entonces, que diga, aquí yace un soldado de Cristo que terminó su carrera fielmente, vivió y murió por él. Entonces, la pregunta es si aún nos estamos resistiendo a servir a Dios. A Timoteo se le había confiado una misión importante de conformidad a todas las esperanzas que se habían depositado en él, que tenía la iglesia original en donde él venía. Timoteo había dejado una iglesia donde esperaban que cumpliera su misión, y Pablo le recuerda, ¿verdad? Dios te ha llamado, Timoteo. Esto, ¿verdad?, debía ser un combustible para Timoteo. Anímate, Timoteo. No te vayas de ese lugar y sigue ahí corrigiendo lo que hay que corregir en esa iglesia. Porque es un campo de batalla y tú debes ser un buen soldado. Ahora, ¿cómo podía hacer esto Timoteo? Dice ahí versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia. Noten que esto ya lo había mencionado Pablo antes. La fe y la buena conciencia, que son podemos decir que estas son las herramientas o el equipamiento que Timoteo debía tener en esa milicia, en esa buena milicia. ¿Cómo se pelea la buena milicia? Dice Pablo aquí, se lleva en integridad personal. Eso es de lo que habla aquí, la fe y la buena conciencia. Manteniendo es un verbo ahí que encontramos en ese versículo y está en tiempo presente, que apunta a un compromiso continuo, habitual. Es decir, siempre debes mantener la fe y la buena conciencia. Habla de retener, habla de poseer. ¿Sí? Entonces, la iglesia debe tener líderes que mantengan esa fe y buena conciencia, que son cualidades que van a transmitir obviamente a la congregación. Entonces, como soldado, cada creyente tiene el mandato de vivir en integridad, en fe y en buena conciencia. Esa palabra fe tiene ahí un artículo, la fe, ¿sí? Es una referencia a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, al evangelio de Dios. Timoteo debía ser fiel a esa palabra. Como soldado debía mantenerse firme en la fe doctrinal, ¿ok? Y ese era el deber de Timoteo. 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo,
nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es muy importante la doctrina. Mucha gente que desprecia la doctrina. Y ahí Pablo está hablando precisamente, 1 Timoteo 4, de la apostasía. ¿Sí? Es el contexto de la apostasía. Entonces, un buen ministro de Dios debe instruir sobre la apostasía. Es decir, sobre el pseudocristianismo, sobre el falso cristianismo, sobre los falsos ministerios, sobre los falsos pastores. Entonces, no debe flaquear en eso, debe permanecer en doctrina, debe ser fiel, debe hablar claramente, ser firme en la fe. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un compromiso personal con Dios y con la verdad de ese Dios, o con el Dios de la verdad. Hay muchos hoy dándonos técnicas y métodos para hacer crecer a la iglesia. La iglesia debe tener música bonita para que atraiga a la gente. Ese es un método no bíblico que muchos utilizan. Los ministerios en las iglesias se llevan a cabo muchas veces por una visión personal del pastor, que no está fundamentada en las Escrituras, o en base a lo que dicta su denominación. Se llevan a cabo a base a filosofías de mercadotecnia. Y Timoteo debía ser fiel en la doctrina. Que ninguna filosofía, ninguna metodología te invada, Timoteo, sé fiel a la doctrina. Entonces, la clave no es solamente creer la sana doctrina, sino continuar sosteniendo la sana doctrina. Pues como hemos mencionado, estas epístolas podemos verlas como manuales de eclesiología, manuales de cómo debe funcionar la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo debe funcionar la iglesia? ¿Cómo deben ser sus líderes? ¿Cuál debe ser la actividad primordial de la iglesia? Y es triste que muchas iglesias llevan a cabo su ministerio en una total ignorancia de lo que Pablo dice en estas cartas. Que cuando escuchan la verdad de lo que dice ahí Pablo, se les hace totalmente extraño. O sea, no nos extrañemos que nos digan lo que enseñan ahí en tu iglesia son cosas bien raras. ¿Sí? Esas ideas están bien raras, yo creo que están bien locos ahí en tu iglesia, pero no conocen lo que dice estas cartas pastorales, ¿sí? No son capaces de demostrar a través de la Biblia que lo que están haciendo en sus iglesias verdaderamente está respaldado por la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo, no te apartes de la fe, permanece en esa pureza doctrinal, porque somos propensos a irnos a la deriva, ¿no es así? A diluir las doctrinas, hacerlas más suaves para que no nos ofendan. Se requiere fidelidad para mantenernos en esa pureza doctrinal. Noten también que habla de buena conciencia, que es la facultad moral de juzgarse a uno mismo lo bueno y lo malo, ¿sí? Esa es la buena conciencia. Pero la buena conciencia se nutre de la verdad, se nutre de la doctrina, porque esa te va a dar la guía necesaria que tú necesitas para vivir la vida cristiana. Pablo habla de una conciencia pura sin contaminar en Hechos 24:16. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una buena conciencia está libre de ofensa a Dios y a los hombres. ¿Sí? Los errores doctrinales son el resultado de problemas morales. Es decir, cuando vemos a alguien, un líder que está cayendo en doctrinas erradas, heréticas, sin duda tiene un problema moral. La razón es un problema moral en su vida. Algo está mal y tarde o temprano la gente se da cuenta y sale a relucir su falla. Entonces ellos han rechazado la sana doctrina. ¿Por qué? Porque va en contra, ¿sí?, de su calidad moral. O sea, lo que ven ahí en la Biblia está en contra de lo que ellos están viviendo. No se acomoda a su carácter moral y por lo tanto rechazan eso. Y empiezan a enseñar falsas doctrinas. O por esa razón mucha gente huye de iglesias con sana doctrina, porque sus vidas no se ajustan a la sana doctrina. No quieren nada con esto. Entonces la sana doctrina, dice John MacArthur, la sana doctrina y la vida piadosa son las torres gemelas que guardan la pureza de la iglesia. Entonces, tenemos que mantenernos firmes en la fe, nutriéndonos de la verdad y conduciéndonos en base a esa verdad, en una vida piadosa. Y eso va a producir una buena conciencia en tu vida. Si mantienes y retienes la fe, y si mantienes la buena conciencia, vamos a tener las herramientas necesarias
para poder ser buenos soldados en esta milicia de Dios. No tenemos que preocuparnos por métodos, por estrategias, no. El predicador de Spurgeon dijo, y cito: felices de nosotros los que tenemos la palabra de Dios para que siempre nos guíe. ¿Qué puede hacer el marinero sin la brújula? ¿Y qué puede hacer el cristiano sin la Biblia? Es esta la carta infalible, el mapa en que están registrados todos los bancos de arena, todos los canales, desde la arena movediza y de la destrucción hasta el puerto de la salvación, están delineados y marcados por uno que conoce todo el camino. Fin de la cita. Y esa es una gran verdad, precisamente porque ahora Pablo va a mencionar a aquellos que habían perdido la brújula, aquellos que causaron baja en la milicia de Dios, aquellos que fueron desertores, y vemos ahí las consecuencias, finalmente, las consecuencias de no cumplir el mandamiento. Versículo 19: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Noten esa palabra. Siguiendo esa analogía militar, Pablo menciona aquí que algunos naufragaron en la batalla o desertaron de la milicia. Pablo pasa de esta imagen de una campaña militar a la de un naufragio. Noten que ahí dice naufragaron en cuanto a la fe. Entonces Pablo le dice a Timoteo: ve las consecuencias de no cumplir esta orden militar que te estoy dando. Este hecho obviamente no es nuevo. Hay muchos, como les decía, muchos casos de personas que han caído, creyentes que se decían creyentes y hoy viven en el mundo. Cuando cae un líder, muchas pueden caer junto con el líder. ¿Por qué? Porque la mirada está en el líder y no en Cristo, ¿verdad? Pero Satanás no puede causar que Cristo caiga hoy. No puede causar la caída de Cristo. No lo puede hacer ni en su ministerio terrenal, ni en este momento lo puede hacer que está a la diestra de Dios. Pero lo que sí puede hacer es trabajar en sus líderes, que tienen un montón de gente mirándolos y que puede hacer caer a muchos. Entonces, estos hombres que menciona aquí Pablo son llamados Himeneo y Alejandro. Estos hombres desecharon la fe y la buena conciencia. Y la palabra ahí es muy fuerte. Desechar significa alejar o apartar o repudiar, ¿sí? Ellos repudiaron la fe y la buena conciencia. Para ellos eran virtudes que no eran buenas a seguir, no valían la pena la fe y la buena conciencia. Ellos desecharon, ¿sí?, la fe y la buena conciencia. Y eso habla también del carácter de estos hombres. Estos hombres eran moralmente impuros, causaron baja en la milicia, y Timoteo sin duda los conocía. Entonces la imagen aquí de un naufragio aquí implica una pérdida grave e irreparable, ¿sí? El barco no llegó al puerto, no llegó a su destino, fue una catástrofe. Pablo conocía bien los peligros del naufragio, ¿verdad?, en el ámbito del mar. Es decir, una nave no puede precipitarse cuando desecha aquello que lo está guiando, ¿sí? Y aquí Pablo presenta la fe y la buena conciencia como el timón del barco para que llegue a su destino. Si nosotros desechamos eso, vamos a naufragar. Ellos rechazaron la verdad, ellos rechazaron la doctrina, y ellos estaban rechazando la buena conciencia, no estaban viviendo moralmente bien en sus vidas. Si nosotros rechazamos eso, vamos a naufragar. ¿Y cuál es el resultado? Dice Pablo: a quienes entregué a Satanás. Ellos fueron entregados a Satanás. ¿Qué significa eso? Nuevamente no se explica aquí en el texto aquí, ¿verdad? Pero podemos ir a otros pasajes para entenderlo un poco. ¿Dónde lo vemos? En 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2, donde nos habla de una persona que fue disciplinada por la iglesia debido a su conducta inmoral. Dice ahí en versículo 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, ni entre los del mundo se mencionaba, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Y pregunta Pablo: ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ellos debían haber sacado de la iglesia a esa persona que estaba viviendo en esa condición moral.
debieran de haber tomado medidas. Quitarlo de en medio de vosotros significa eliminarlo de la membresía de la iglesia, no reconocerlo más como miembro de la iglesia. Y vemos en el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La idea es que fue excomulgado de la iglesia, y dice algo bien importante: estos mencionados fueron expulsados lejos de la protección de Dios y enviados de nuevo al mundo. Y esto es algo bien importante. Estar en la iglesia o ser parte de la iglesia tiene una cierta protección. Estar bajo la autoridad de una iglesia, de un pastorado, de ancianos, proporciona a una persona una cierta protección. Del diablo, obviamente, de sus ataques, hay una cierta protección. Primera de Juan 5:19 nos dice: el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? En Efesios 2:2 dice: los incrédulos andan conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, estar fuera de la iglesia es estar en el mundo, en la esfera de Satanás. ¿Y por qué viene esta protección? No es porque nosotros tengamos cierto poder. No es porque uno aquí tenga cierta manera de impartir cierto poder o protección, o porque es como si sonara como un amuleto. No es nada de eso. Eso sucede, esa protección viene porque tú estás obedeciendo a Dios. Si dices que eres cristiano y no estás comprometido en una iglesia, estás en desobediencia. Si no vives como parte del cuerpo de Cristo, estás en desobediencia. Entonces, al ser disciplinado de esta manera, como estos hombres, vas a estar fuera de la protección de Dios, porque fueron sacados de la iglesia. Incluso los incrédulos, noten esto, los incrédulos pueden estar y tener cierta medida de protección cuando se asocian con un cristiano. Esto lo vemos allá en 1 Corintios capítulo 7, versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él, el marido, consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo, noten, es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Sí? ¿Significa que se hacen creyentes? No, hay una medida de protección. Llegan a obtener el beneficio de la gracia de Dios. Obtienen una cierta protección del enemigo por el simple hecho de estar asociados con un creyente. Entonces, cuando estás dentro de la iglesia, estás dentro del cuerpo de Cristo, estás asociado con creyentes. Cuando eres disciplinado, sacándote de la iglesia, estás desasociado y estás bajo el ataque de Satanás. Esto es el punto aquí. Entonces, ahora bien, a veces como creyentes sí somos llevados a ser tocados por Satanás de cierta manera. Job es un ejemplo. ¿Sí? Su fe fue probada por Dios. Él perdió posesiones, él perdió familiares. Satanás puso su mano sobre él. ¿Por qué? Porque por permiso de Dios y para propósitos divinos. Al mismo Pablo se le dio un aguijón en la carne con el fin de que permaneciera humilde. Ahí lo vemos en 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y eso fue nuevamente para propósitos divinos. Pero acá, en el caso de Himeneo y Alejandro, eran por causa del pecado. Pablo, en su autoridad apostólica, resolvió purgar a la iglesia, expulsando a estos líderes junto con su falsa doctrina. Entonces ahí vemos la importancia de la sana doctrina. No es cualquier cosa, es algo por lo cual llega a ser causa de excomunión. ¿Sí? Los líderes deben permanecer en sana doctrina y estas personas quedaron en manos de Satanás. Ahora, ¿qué sucede en la vida de estas personas entregadas a Satanás? Bueno, ellos fueron disciplinados, fueron sacados de la iglesia. Y dice aquí Pablo, para que aprendan a no blasfemar. La palabra aprendan viene de paideu en original,
que se refiere a adiestramiento mediante castigo físico. Y esta palabra se emplea cuando fue Jesucristo azotado, ¿sí? Cuando recibió azotes. Y en 1 Corintios capítulo 11, cuando Pablo habla de la cena del Señor, dice que algunos sufrían enfermedad o muerte por el mal uso de la Santa Cena. Entonces ahí también se usa esa palabra que significa un castigo físico. Algunos estaban enfermos, ¿sí? Estaban siendo disciplinados por Dios, y algunos ya habían muerto. Entonces vean hasta dónde abarca la disciplina, hasta aspectos físicos de enfermedad y hasta que el punto en que te quita Dios la vida. Entonces eso es disciplina del Señor. Dios disciplina a sus hijos. Y estos hombres debían aprender. Todavía había una oportunidad quizá de que ellos se arrepintiesen. No se dice más sobre ellos, no podemos especular mucho sobre ellos, pero Pablo consideraba que la enseñanza de Himeneo y de Alejandro era una blasfemia, que es el pecado de difamar a Dios. Y note que Pablo mismo también había sido un blasfemo, él lo dice en 1 Timoteo 1:13. Entonces, cuando un cristiano se niega a arrepentirse, después de haber dado los pasos, ¿verdad?, que Jesús enseñó en Mateo 18, la iglesia entonces puede disciplinar a este miembro que se ha negado a arrepentirse y sacarlo de la comunión de los santos. Obviamente la disciplina es supervisada por pastores, ¿verdad? Pero en la iglesia, no el pastor, es la iglesia la que disciplina al miembro, ¿ok? Muy importante, porque en muchas iglesias el que disciplina es el pastor, y no es así. Es la iglesia la que disciplina. Entonces el pecado es un asunto serio, ¿sí? Porque así Dios considera el pecado. Entonces la iglesia de hoy es con frecuencia muy débil en aplicar disciplina de la iglesia. Pero la disciplina es un acto de amor del Señor para con nosotros. Él quiere que nosotros vivamos rectamente en obediencia. Es un acto de amor. Y por eso hay una disciplina preventiva, que es esa disciplina preventiva, es lo que hacemos domingo a domingo, estar aprendiendo de la palabra, estar viendo lo que Dios quiere de nosotros. Esa es una disciplina preventiva. Ya cuando aplicamos la disciplina es cuando alguien ya cayó en pecado, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a Timoteo: tú has sido escogido, no le puedes fallar a Dios, no le puedes fallar a tu iglesia. Mantente firme, ve las consecuencias de no pelear la buena milicia, no seas un desertor en la milicia. Una vez que vienes a Cristo, entras en campaña militar, de por vida. No hay vacaciones, les decía, porque hay peligro de naufragio. Debes estar alerta, las tentaciones no cesarán. Van a buscar grietas en tu armadura para penetrar en tu vida espiritual. Y entonces Pablo dice: ¿cómo defendemos la fe? ¿Cómo somos buenos soldados? ¿Cómo somos buenos navegantes? Bueno, usando la analogía de Pablo aquí, como creyentes debemos ser buenos soldados bajo el mando de Cristo, quien es nuestro capitán. Él es el que manda, Él es el comandante, Él ordena y tú obedeces. Entonces debemos entender que la vida cristiana es una batalla que debemos ganar, ¿sí? Tú, hermano, hermana, has sido reclutado desde que fuiste salvo. Debes cumplir con tu deber en tu casa, cumpliendo el papel que Dios te ha dado. Si eres esposo, amando a tu mujer. Si eres esposa, siguiendo el liderazgo de tu esposo, respetándolo. Ahí es donde debes obedecer a Cristo. Ahí es donde debes defender tu fe. Si eres joven, obedeciendo a tus padres. Ahí es donde debes defender tu fe. En la iglesia, sirviendo con los dones que Dios te ha dado, ¿sí? Si estás tan ocupado haciendo tus propios negocios de la vida, es que no tienes tiempo para servir al Señor. Es probablemente que tú estás atrapado todavía en tu egocentrismo. Entonces, recordemos que Pablo también aquí menciona la fe, un aspecto externo de la vida cristiana. Hay un aspecto externo y un aspecto interno. El aspecto externo aquí que Pablo menciona es la fe. Tenemos una batalla que librar en cuanto a las filosofías, las ideas del mundo que están constantemente bombardeándonos. Así que debemos ser diligentes en estudiar la Biblia y reconocer cuando hay una filosofía, una idea que se está metiendo en nuestras vidas, en la iglesia. A veces puede ser más tentado en inclinarte por las ideas del mundo que por las de la palabra. ¿Por qué? Porque son atractivas, porque parecen fáciles de aplicar, porque parecen funcionar en algunas personas, y nos hacemos en ese sentido pragmáticos, es decir, lo que funciona, eso lo uso.
Pero si la palabra de Dios no me parece funcionar, entonces no la uso. Entonces es más fácil seguir el consejo de un psicólogo que el de un pastor o un hermano que te dice lo que dice la Biblia. Y eso es lo que debemos evitar. Por otro lado, como buenos navegantes, usando la analogía, tenemos que entender que la vida cristiana es un viaje donde tenemos un destino que debemos llegar. No podemos naufragar. ¿Sí? No podemos perder la brújula de la verdad. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente atesorando la palabra. Que habite abundantemente en tu corazón. Ya sea que seas un líder, un pastor, sirvas en la iglesia, en algún ministerio. La verdad y la vida piadosa deben ir juntos, junto contigo. Deben ser tu timón para que tú llegues a ese destino. Entonces, esa buena conciencia que Pablo menciona aquí es el timón, el cual tenemos que aferrarnos, ¿sí? Para llegar a nuestro destino y no naufragar, no desechar la conciencia. Cuando tú desechas la conciencia, estás abriendo la puerta al pecado, ¿sí? A Satanás. Cada vez que tú descuidas tu conciencia, estás dejándola de alimentarla con la palabra de Dios. Y vas a correr el peligro de naufragar. ¿Cómo esperas que Dios te guíe en tu vida si no te alimentas de la palabra? ¿Cómo vas a vivir la vida cristiana? ¿Esperando revelaciones? ¿Esperando profecías? ¿Pretendes vivir tu vida en tus fuerzas y no en las fuerzas de la palabra de Dios? Entonces no, vas a naufragar así. Entonces, ¿cómo esperas saber cuando estás errando para poder corregir tus actos, tus pensamientos y tus ideas? Cuando la Biblia no forma parte de tu vida. Entonces, ser hijo de Dios es ser un soldado de Cristo en campaña militar permanente. Seamos obedientes en cumplir este mandamiento. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar.